profesor. Ya estamos. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo estamos, Domingo? Un placer saludarte a vos, a Margarita. Espectacular, espectacular. Tanto tiempo, profe, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero siempre estamos. Siempre estamos pendientes, sí. Sí, estábamos recordando justamente en qué época, 2008, 2009, fue que también hubo quisieron sacar de la enseñanza media el guaraní. En aquella época. ¿Quién estaba de presidente en esa época, profesor? Era durante, creo que era la parte del gobierno de Lugo y una parte de Federico, ya creo que. Sí. Y el ministro era el ministro Luis Riard. Riarte, sí. 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 Y cuando eso se hizo una campaña muy intensa y al final el resultado fue la restitución del guaraní en el tercer curso de la educación media. Se eliminó un año, pero fue tanta la presión que gracias a esa presión volvió otra vez. Así mismo, nosotros nos enorgullecemos y lo estaba mencionando antes de que entre, justamente de haber formado parte de esa campaña para poder restituirla y también señalar de que desde el extranjero, en el extranjero los paraguayos necesitamos nuestro idioma y tratamos de hacerlo, inculcarle a nuestros hijos en la enseñanza de la escuela paraguaya y otros, en la Argentina, por ejemplo, centros paraguayos que tratan de juntarse y hablar en guaraní porque es como seguir vivos como si paraguayos. vemos que japoneses, alemanes y muchos extranjeros, incluso americanos, vemos videos en YouTube haciendo gala y apología del guaraní, y nosotros los paraguayos nos empecinamos en retrasar nuestro idioma oficial antes que valorarlo en la real dimensión que tiene. Qué raro somos los paraguayos, profesor. Sí, Domingo, yo creo que allí hay una cuestión muy interesante que se dio en estos últimos tiempos. Yo calculo más o menos unos 15, 20 años en que hay un cambio de actitud positiva. Sin embargo, son esos espacios de poder allí entre las autoridades. Hay yo digo, un círculo castellanista muy fuerte todavía que hace sus jugadas y de cuando en cuando es como el que le pone un ñepo y una zancadilla, perdón, al guaraní. Y bueno, por una cuestión tan importante, así como decía Margarita, dentro de ese proceso tuvieron ustedes una participación muy importante para reivindicar en la oportunidad anterior. Ahora también, si ustedes se fijan con este último hecho, se dio con la exclusión inicial de 4 cátedras de lengua guaraní de la carrera de nada más y nada menos que sociología. Y luego de insistir, al final de las 4 iban a dejar una, pero la presión sigue y lo más seguro es que permanezcan las 4. ¿Pero por qué? Por la presión ciudadana. Lo que sorprende acá es siempre que esto procede de las propias autoridades, cuando ellas tendrían que ser, en este caso, las más celosas, cuidadoras, protectoras de nuestra lengua guaraní, ¿verdad? Más considerando el hecho de que es lengua oficial, que está reconocida, amparada, garantizada también por la ley de lenguas. Entonces, hoy asistimos nuevamente a una especie de acontecimiento negativo aislado, porque hay una corriente muy importante. Pero repito, el sector popular, es la gente, puede llamar Facebook, Twitter, Instagram. Esos son los espacios que hoy tenemos para manifestarnos. Y lo que hasta ahora me llamó la atención a mí, Domingo, es que las manifestaciones han sido todas positivas. Y allí están incluidos varios paraguayos que, como ustedes, viven en el exterior y sienten esa necesidad. Ya eseo pamba ñañandua beñaneñeme pea Margarita y Javi Sanguete peño monguetape y purupe el charamón pemumba eguazube bebé. Y eso yo creo que en este momento esto tiene como una especie de efecto boomerang. Lo que ellos tiraron está volviendo en contra de ellos y se volvieron bastante antipopulares con la medida que tomaron.
la reacción en los medios de comunicación acá, lo mismo que repito, en las redes sociales para nosotros es muy importante. Sí, profesor, yo leí bastante sobre la reacción negativa y como usted dice, fue un boomerang para ellos porque incluso salió que recibieron orden de Itamaraty, hasta la historia mismo se volvió otra vez a revisar debido a este paso negativo que ellos dieron al tratar de cercenar una vez más el guaraní. Así es que yo creo que la presión ciudadana va a ser bastante fuerte y se van a quedar en el molde al final de cuentas, porque no se puede. Imagínate el himno nacional de la Argentina, están cantando en guaraní, el himno paraguayo, hace poco estuvimos acá en el centro paraguayo, una niña nacido ya acá con agringada, ya cantó en guaraní el himno nacional paraguayo, Nemo Pinigo, profesor Amba, el Arejesiano. Y eso es lo que es una vergüenza. Yo los tildo de antipatriota a todos ellos al tomar estas medidas así a la ligera. O sea, es que en las ocasiones anteriores que tuvimos la posibilidad de compartir con ustedes, inclusive aquel espacio, ese curso de guaraní que resultó tan interesante para todos. Cuando eso decíamos algo, y te repito, una cuestión que no perdió, no pierde y no va a perder vigencia. El Paraguay sin el guaraní no es Paraguay. Sí. Así de sencillo. Nosotros sin el guaraní no somos ni Paraguay ni paraguayos. Todo lo que ocurre en Paraguay se cuenta, se dice, se siente en guaraní. Incluso aquel que en este momento es una cuestión tan importante, el gesto de mucha gente que dice, yo no hablo guaraní, pero me encanta. ¿Cómo me hubiera gustado que mis padres me enseñen? Y hoy no puedo hablar, pero quiero aprender, quiero saber porque siento que es parte de mi realidad, es parte de mi vida. Y ese es el punto, Domingo, que creo que todos tenemos que ir rescatando de a poco. Lastimosamente, toda esta, digamos, esa campaña de reposicionamiento del guaraní más fortalecido, más jerarquizado, no viene por obra y gracia de una política de Estado o de gobierno o del gobierno de turno. Viene, repito, por la presión ciudadana. Nosotros estamos metidos acá, docentes de lengua guaraní, que cada uno tratamos de hacer lo que podemos, ¿verdad? Y dentro de eso, hoy tenemos el acompañamiento. Eso no es para halagarlas a ustedes, pero estamos hablando con no solamente la comunidad paraguaya en Nueva York, sino que la comunidad paraguaya extendida en el mundo a través de una emisora poderosa como la que tienen ustedes. Yo creo que ese gesto de ustedes de poner sobre la mesa un tema tan delicado que ojalá en esta semana tienda a solucionarse, yo creo que es un gesto patriótico, un gesto que vale la pena reconocerle, insisto, no es para congregacionarme con ustedes, no hace falta, pero esa paraguayidad, ese sentido profundo de patriotismo que ustedes tienen y que sienten mucho más estando en el exterior, es lo que inclusive rebota positivamente acá. Eso mismo, porque no se perdió algo, Domingo y Margarita, algo que ustedes también, el tiempo que estuvieron acá, sabían. Cualquier cosa que viene de afuera, pues siempre es más lindo. Cualquier cosa de afuera, aunque sea más caro, yo tengo que tener. ¿Y por qué? Porque es de afuera. Y es notable, en el caso mismo de ustedes que están aquí en Nueva York, están en los Estados Unidos, que desde allí se tome el tema y allí se ponga sobre la mesa y se discuta, se analice, como lo estamos haciendo ahora. Esto le da más relevancia, ¿verdad?, a la cuestión. Por eso digo, no estamos solos, el guaraní ya no está solo como idioma, hoy tiene el acompañamiento de mucha gente, de gente que está decidida, gente que reconoce en el guaraní una razón de ser. Guaraní y eso es el guaraní para todos nosotros, Domingo. Por eso creo que las circunstancias de todos estos días de tanto insistir, en esta semana van a tener un corte final positivo. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Porque la propia rectora, esto se hizo dentro de una facultad. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Zuli Vera Molina, la rectora de la UNA, y ella dijo, no, eso no puede ser. Así que vamos a encontrarle la solución y la vamos a encontrar en esta semana, ¿no? Así que ese es el punto que yo creo que es importante compartir con ustedes
y con la audiencia también de la radio. Qué bueno. Pero, ¿de dónde provino esta idea, o sea, de suspender eso? Eh, Internamente, la facultad hizo lo que se llama comúnmente un cambio curricular. Sin embargo, desde hace tiempo, los docentes mismos de la carrera como los estudiantes continuamente estaban escuchando la cuestión esta de vamos a sacar el guaraní. Y me refiero a algo concreto, Margarita. Ocurre a veces con la gente que es bastante egoísta. Habla castellano, no habla guaraní y automáticamente dice, y a mí que me importa el guaraní, ¿verdad? Pero no piensa en lo general, piensa en lo particular. Y por eso yo creo que en esta oportunidad, como decimos comúnmente, se dio vuelta la tortilla, porque esas personas que intentaron hacerlo inclusive medio escondidas, en este momento están expuestas y recibieron el castigo público de decírseles a ellas está mal, ¿no? Y por ahí ya nosotros pensamos de que hay en este momento también una situación política del país que tiene una gran influencia sobre estos atentados en contra de nuestra lengua guaraní y en especial sobre todo porque vendría a ser como un puente para una facultad que representa mucho los intereses sociales, que puede llegar a organizar a lo mejor en el interior alguna situación donde los campesinos o la gente del interior misma puedan lograr reclamar sus derechos, hacer saber sus necesidades por el enlace que significa nuestra lengua en una universidad que justamente está dedicada a esa problemática, a las problemáticas sociales, ¿verdad? Entonces, ahí yo pienso que es una cuestión, movimiento político que está habiendo para tratar de desvirtuar o sacarle la importancia a lo mejor que realmente tiene. ¿Cómo ve usted esta cuestión, profesor? Mira, Margarita, desde hace tiempo, no es ahora, nosotros sostenemos de que el guaraní es una herramienta de liberación. Cuando vos le hablas a alguien en guaraní, le explicas algo en guaraní, ¿qué ocurre? Entiende. Pero cuando vos le hablas en castellano, no entiende. Entonces allí queda en esa famosa situación de que el campesino no entendió y va a ver. Pero en cambio, si yo le doy a él ese conocimiento, le estoy empoderando. Y eso es lo que muchas veces no conviene políticamente, no conviene un pueblo inteligente. Cuanto más gente hay, mejor. El poder manda allí, ¿verdad? Allí no hay un gobierno democrático, sino que hay orden. Entonces, yo te pongo ejemplos así puntuales y cortitos. Hospital de clínicas, hospital, digamos, el más concurrido en el Paraguay, el hospital de los pobres. Los médicos de allí cuando empezó el director, el doctor Jorge Lluví, cuando empieza la pandemia, ahora, cuando empezó el tema del coronavirus, el COVID, me dice David, nos dimos cuenta de algo terrible. Toda nuestra propaganda está en castellano y el 90% de la gente que viene a la clínica habla guaraní. Y Catupeña pues a zapar guaraní. Y empezamos con ellos un proceso de traducir todo. Y después me escribe y me dice, pero esto es una maravilla. Me dice, pues hagamos esta campaña de fuera. Y estamos hablando de un hospital donde va una mamá y no le dice al médico, mi hijo tiene gastroenteritis. ¿Qué le dice ella? Se me envió el cambirulleré, le dice. Y pobre del médico que no sabe qué es cambirulleré. O que llegue otro día a Arurú. El médico no sabe y se pierde y puede perderse una vida. Entonces es allí donde ellos saltan y dicen, ¿y dónde estudió guaraní? ¿Dónde puedo aprender? Allí es cuando nos damos cuenta que la mitad del Paraguay se comunica en guaraní como mínimo. El censo, la encuesta integrada de hogares del año pasado, cuyos resultados se dieron a conocer en mayo pasado, hablan de casi un 40% solamente de monolingües guaraní. Guaraní año Eva. Y esta carrera que se llama sociología, trata con ellos. Y esos no son solamente campesinos, están acá en el entorno, en el cinturón urbano, en los barrios hay gente que sigue hablando guaraní. Entonces, allí te doy toda la razón, Margarita, en lo que estás señalando, de la importancia que tiene el guaraní como lengua, pero también del peligro que corren ciertos espacios de poder, porque cuanto más gente sabe, ¿qué es lo que hacemos? Estamos liberando, estamos empoderando a la gente, y ese yo creo que sigue siendo el temor de muchos políticos en nuestro país. Sí, la educación pues es una herramienta
muy peligrosa para la gente que quieren oprimir. Ese es el problema. Sí, tal Profesor, cual. ¿cómo en esta época de pandemia, cómo se arregla el instituto que usted preside para seguir dando las enseñanzas así en grupos, o ya sea por Zoom o usando la tecnología? ¿Cómo se agencia usted, profesor, para seguir este difícil campo de la docencia, también defendiendo el guaraní? Ustedes son testigos de una parte de esa historia, ¿verdad? Nosotros cumplimos 35 años en septiembre pasado y ustedes vieron que nosotros nos integramos a las redes sociales. Justamente uno de los grupos que hasta hoy permanece se llama No la exclusión del guaraní, tiene 22.000 miembros hasta hoy, ¿verdad? Wow. ¿Qué hicimos? Entramos, por ejemplo, a crear Wikipedia en guaraní. Hoy tenemos el famoso navegador Mozilla, Firefox, Aguará Tatá, Fire, Fuego, Fox Zorro, Aguará Zorro, Tatá Fuego, Aguará Tatá, que es el nombre que recibió y que es la única versión de una lengua americana nativa que hoy tiene Mozilla, totalmente desarrollada en guaraní. ¿Qué otra cosa más? Apareció la pandemia y como todos nos reinventamos, que es la palabra que está de moda, ¿verdad? Entonces también nosotros comenzamos a usar el famoso Classroom, a usar esa herramienta que usamos ahora que es Zoom o Meet o cualquiera. Y nuestros alumnos desde sus casas estuvieron dando las clases. Por ejemplo, las exposiciones ellos lo hacían editando un video y enviando ese video a sus profesores. Las prácticas para la docencia también lo hicieron así, salvo en estos últimos tiempos en que pequeños grupos de 4 o 6 más o menos en salas separadas podían ir a hacer la exposición o defensa de una tesina, pero siguiendo todos los cuidados establecidos en la materia. Nosotros creemos de que asumiendo esta nueva realidad, también le estamos posesionando al guaraní en este nuevo espacio. Lo que el guaraní no puede es quedar en el tiempo desfasado. Y hoy por suerte está en YouTube. Ustedes pueden entrar, van a ver una cantidad impresionante de canales que promueven la música paraguaya, el idioma guaraní, la poesía, jóvenes cantantes que traducen a grandes compositores del mundo. Hoy tenemos todo eso. Entonces, yo creo que más que nunca, siendo siempre parte de una iniciativa privada, porque hasta ahora tenemos una Secretaría de Políticas Lingüísticas cuya ministra tiene un trabajo interesantísimo, pero el gran problema que tiene es la ausencia de recursos. Es decir, el Estado no le da hasta ahora los recursos suficientes para poder financiar programas de desarrollo lingüístico. Lo mismo ocurrió con la academia. El caso nuestro, nosotros nos autogestionamos, nunca jamás el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní hasta hoy recibió un solo céntimo del Estado paraguayo ni de ninguna organización internacional. Creamos un método de autogestión que hasta ahora no funciona y eso nos permitió establecernos en 100 distritos del Paraguay y trabajar siempre en los 100. Te cuento que son 27.000 profesores. 27.000 profesores es una suma grande en Paraguay, por lo pequeño que somos, que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní le puso en bandeja al Estado paraguayo y le dijo: acá están 27.000 profesores que al Estado paraguayo le costó 0 guaraní en su formación. Y eso es lo que nosotros continuamos hoy. Tenemos un promedio de 600, 700 egresados por año. Estos profesores hoy están en las escuelas, le hacen cantar música paraguaya a los mitaí, le hacen decir poesía, cantan el himno nacional en guaraní. Son algunas de las cosas que hemos logrado. Hacemos festivales donde juntamos a artistas, inclusive en este caso aficionados, los llevamos a un festival nacional. Tratamos de crear espacios para que la gente participe y se involucre y se sienta responsable, que se sienta parte de esa campaña domingo. Y repito, es lo mismo que nosotros siempre vemos en ustedes, que es una cosa que vale la pena mencionar y agradecerle siempre ese gesto de paraguayidad que tienen para con Profesor, nosotros y con la lengua guaraní. gracias, profesor. El Ateneo sí tiene el reconocimiento del Ministerio de Educación, ¿verdad? O sea, como es el medio para transmitir el idioma guaraní oficialmente. O sea que hubo una época donde había dos corrientes de guaraní, más o menos así como una lucha interna también para
definir cuál es la vocal utilizar o la consonante correcta. ¿Cómo se estableció esa parte y Bueno, cómo es posible que el ministerio también no tenga recursos siendo para más, utilizando los textos que ustedes producen, los profesores que ustedes están produciendo, ¿verdad? Vamos a decir que es raro esto, ¿eh? en el caso nuestro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, empezamos primero siendo reconocidos por el ministerio, ¿verdad? Luego tuvimos un impasse y eso nos forzó a tener que ir al Parlamento y allí conseguimos la aprobación por el Congreso, la sanción de la ley y la promulgación después por el Ejecutivo en el 2005. Fuimos reconocidos por ley como institución de educación superior. Tenemos rango universitario, hoy otorgamos títulos de profesores, licenciados, magísteres y doctores en lengua guaraní. Eso por el lado del Ateneo. En cuanto a esa otra parte que estabas mencionando, ¿por qué no se dan esos espacios como para que, digamos, tengamos una mayor discusión? Y es sencillamente por la famosa voluntad política. Yo creo que acá ocurrió algo que todo el mundo pedimos en su momento, una ley de lenguas. Se encargaron de promulgar la ley de lenguas y dejarnos allí. Ya está la ley de lengua y véanse ustedes más o menos cuál es la cuestión. Segundo. Y lo tercero es lo que estabas también mencionando con respecto a la posibilidad de poder enseñar. Esos profesores nuestros están trabajando. Lo que yo rescato de eso es que el Estado nunca pagó un solo guaraní por ello. Nosotros hemos pagado todos nuestros impuestos, al contrario. Un Ustedes título del Ministerio de aportan. Educación nos cobra 300.000 guaraníes, para tener una idea, ¿verdad? Sí, Pero sí. nosotros le damos gratis al profesor que ahorita trabajando en una escuela, en algún colegio, en alguna universidad. Y ese, yo creo que es todavía parte de ese proceso. Nosotros estamos en este momento entre ese pasado de 30, 40 años donde estaba prohibido. Hoy estamos en un punto intermedio. Calculamos nosotros que 5 o 10 años más, esto se va a normalizar. Y te digo eso por lo siguiente. Esa ley de lenguas creó, aparte de la Secretaría de Política Lingüística, donde está la ministra Ladislao Alcaraz de Silvero, de quien te decía, tiene una gestión muy valiosa, crea la Academia de Lengua Guaraní. Y esa academia, por primera vez en la historia, normalizó, por ejemplo, el tema de la escritura, que es la que hace años se viene utilizando, de hecho, en la educación. Hoy tenemos ya un alfabeto o abecedario aprobado, una gramática guaraní y probablemente antes de la mitad de este año 2021 vamos a tener un diccionario oficial de la lengua guaraní, ya producto de la Academia de Lengua Guaraní, donde el presidente es el doctor Carlos Ferreira. Qué interesante. Y sigue evolucionando el guaraní, por ejemplo, para aplicar en un diccionario así con términos actuales, por ejemplo, ¿cómo se dice computadora? O cómo diríamos Zoom, la plataforma digital para poder eh, Por hablarle. ejemplo, una cosa que a nosotros nos sorprendió, lastimosamente ya falleció el querido profesor, el maestro Félix Guarania. Una vez él fue a una comunidad guaraní y llevó consigo la computadora de la notebook y va y él le presenta tratando de ver si los propios indígenas podían darle un nombre. Dice que le mostró a varios y la coincidencia fue total. Le dijeron Aibú Rendá. Aibú quiere decir palabra y Rendá lugar de las palabras. Y don Félix trajo esa denominación Aibú Rendá. Otros le dicen también usando la palabra ordenador, que dicen los españoles habitualmente. Quedó también la expresión mohendajara, o ¿Cómo? mohendaba, ¿Cómo? mohendajara, o mohendaba. Bueno, y por ejemplo, plataforma de una base es mopendaja, mopenda, ya no mopendaba. Entonces, pasó todo ese tiempo y como una lengua viva, se crean palabras. Es cierto, hay algunas que la gente no va a usar y van a morir, pero hay otras que se van usando. Una persona que, por ejemplo, sin querer eternizó la palabra Araboí es Sabino Jiménez, que ya murió. Él en Radio Cardinal entonces decía cada rato la hora y decía Araboí. Hasta le pusieron de marcante a él Araboí. Y quedó la palabra. Del Perdón, guaraní ahí, antiguo no había, por ejemplo, profesor. Hoy decimos boejara. ¿cómo decía? Anteriormente no había escuela. Hoy decimos boejao. Cosas como esas. ¿Cómo se dice hora?
Hora es arabó, ara, boré. Ara es tiempo y bo viene de boré, pedazo, pedazo de tiempo. Ara, boré. Y el árabo y sería boré y una parte más pequeña, un corte más pequeño. Y son maneras que se fueron creando y entraron. Durante la guerra de Chaco, por ejemplo, les cuento, Cigarría, un capo, él inmediatamente dispone que el idioma oficial de comunicación del ejército iba a ser el guaraní. Y comienzan a ponerle nombre en guaraní. Por ejemplo, al teléfono de campaña le decían Isipo ñe, Isipo la liana, y ñe para hablar. Isipo ñe. Por ejemplo, el avión era Curuzu bebé. Curuzu bebé. O bebé. Por ejemplo, a la ametralladora pesada que se parece a un sapo, le decían cururú. A la ametralladora liviana que tenía casi el cuerpo de un gato, le decían baracayaí. El famoso baracayaí. Baracayaí. Y ese lenguaje se usó. Y les cuento una anécdota que es tan importante cuando hablamos de que el guaraní nos da identidad, pero sobre todo nos da la soberanía. Porque el que no habla guaraní, acá en nuestro país está perdido. Nosotros muchas veces encontramos extranjeros que vienen y dicen guatá, caminar, carú, comer. Una vez nos tocó el caso justamente de un norteamericano que él vino acá y en una reunión escuchó que alguien decía, alguien salió tuiseite ire, y él sale y le pregunta al amigo que estaba al lado, ¿quién tomó mucha agua? Y después le aclararon que no era mucha agua, que tuiseite ire era que estaba borracho. Y entonces él me dice, no, acá diccionario dice caume. Yo le digo, no, el diccionario no anda. Puede ser tuiseite ire, tuiseite lempure, tuiseite troncore, tuiseite tatare. Todo eso borracho, le digo, acá caume, no, el diccionario no sirve, le digo. Entonces, te doy el ejemplo. Dice que un puesto paraguayo, una tropa paraguaya llega al único lugar de agua en la frontera con Bolivia. Se les avisa que una tropa de 9.000 bolivianos venían. La tropa paraguaya estaba constituida por 700 hombres nada más. La mitad en condiciones de pelear y la otra ya no. Ellos piden socorro al Comanchaco. Y de acá se les responde con eriré, caballuje, timambo, japiva, ojota pendepiari. Con eriré, caballuje, timambo, japiva, ojota pendepiari. Dice que la inteligencia boliviana tradujo varias veces. No hubo problema con eriré pues, al amanecer. Ojota pendepiari irá en busca de ustedes a salvarlo. Lo que nunca entendieron era que era caballuje, timambo, japiva. Porque traducido era un caballo de 3 patas, ni siquiera era entero. Un caballo mutilado. Ese era el que iba a salvar a la tropa. ¿Y saben qué significaba? Tercer cuerpo de caballería. Tercer cuerpo de caballería. Que, dicho sea paso, nunca anduvo a caballo, siempre anduvo a pie. Y con esa frase, el Paraguay gana una batalla, mis queridos amigos. De eso se trata el guaraní. ¿Cuál es la frase otra vez, profesor? Dice, tercer cuerpo de caballería. Caballú, estimambo apuya, decía. Ojota pendepiari. Un caballo de 3 patas va a ir a salvarles. Lo que nadie entendió que caballú de estimambo apuya era el tercer cuerpo de caballería. Ajá. Y esa es la demostración del valor que tiene el guaraní para nosotros. O sea que las palabras que muchas veces no tienen significado, hay muchísimo de ingenio también, profesor, para ponerle el nombre en guaraní. Toda la vida. Un caso, ingenio, ya que estamos hablando de esto y puede ser interesante. ¿Cómo se dice? Hay mucha gente que no quiere decir manó porque dice que eso atrae la muerte, que yo diga manó. Entonces la gente dice o caliú, o potí, ñandereyá, o umaule, o ñandeya piquetebe, dos ese y pues aguazú, un boyoyá y cupí, o se llama y cuchara, o purajey, mesa ari y uno nacional. Está firme, pues. Esas son las maneras de referirse a la muerte sin decir manó. ¿Y quién entiende ese uno que diga acá? El extranjero me va a venir con el diccionario donde dice muerte, manó, pero no va a saber. O caliú, o botiña, derechá. Todo eso morir. Deberían de hacer, bueno, hay seguramente algunos libros con estos dichos, así como para que puedan, nos aconseja alguno, profesor.
Hay muchísimo, hay muchísimo. Por ejemplo, temas sobre folclore paraguayo, sobre cultura guaraní. Están los tradicionales como los de Dionisio González Torres, están las obras de Mauricio Cardoso Campo. Esta es la primera obra que se hizo sobre folclore del Paraguay. Fue un brasileño que vino a dar una clase en un curso de antropología en Paraguay, Pablo de Carvalho Neto. Después de eso vamos a encontrar ya obras más recientes, hay gramáticas, hay diccionarios. El famoso diccionario de Guas es probablemente el más conocido, el de Lino Trinidad Sanabria, por citar solamente algunos nombres. Hoy tenemos muchos de estos libros, inclusive ya que Domingo mencionó también hace rato el tema de Internet y cómo nos ayornamos a este nuevo tiempo. Muchísimos de estos libros se pueden descargar hoy en día, ni siquiera hace falta comprarlo. Uno entra, pone el nombre y descarga, y tienen el teléfono y lo lee allí. Sí, sí. Usted está en la Asociación de Escritores. Hay una... Sí. Se llama, es una asociación que se llama Escritor Oroga, la Casa del Escritor. Allí estamos varios, está Amanda Pedroso, Mabel Pedroso, Chiquita Barreto, Mario Casartelli, Paulino Gómez, por citar Miguel Ángel Mesa. Y lo nuestro es hacer encuentros mensuales, hay veces, reuniendo a la gente, tipo una especie de velada. Y va la gente, solemos poner algo de comer, todo gratis, ¿verdad? Y la gente va y escucha poesía, canciones, y lo hacemos siempre en el corazón de Asunción, en el centro, porque la intención es reivindicar allí el tema de la cultura nuestra. ¿Hay un local propio ahí? No, en el caso de Escritor Oroga, no, pero usamos normalmente un centro cultural que está sobre la calle Eligio Llano, entre Brasil y Estados Unidos, y es el Fausto, así se llama. Ellos nos ceden gratuitamente y solemos ir a hacer allí los encuentros. En el caso del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene su sede propia en Fernando de la Mora, que también es producto de la autogestión. Sí, ahí estuve yo. Ahí estuve yo visitando, así mismo. Qué interesante, profesor. Estamos tan contentos de toda esta información que nos dio, también para hacerle saber un poco a nuestra gente en todos nuestros grupos de Facebook, también por WhatsApp estamos pasando la transmisión y ver la forma de seguir también incentivando a nuestra gente para poder utilizar nuestro idioma, hacer crecer y que sigamos nuestra descendencia, ¿verdad? Poder estar. Demasiado agradecida con su participación en nuestro programa y deseamos de que siga fuerte y sano, que esta pandemia no les alcance, ¿verdad? Y que si por ahí nos toca porque está fuerte, ¿verdad? Que sea leve, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, profesor, por esta participación que tuvo con nosotros. Sí, y ojalá, profesor, de que de vez en cuando en algunos que otros programas le tengamos para que nos diga alguna poesía en guaraníete, alguna poesía jocosa para nuestros oyentes. Sí. Yo estoy segura que tiene algo ahí en la punta de la lengua, seguramente tiene algo para dejarnos hoy mismo. Sí, puede ser una de Pedro Encina Ramos, dedicada al guaraní. Dice, ja abañeque, neni acuá ponaiteba, ja este un niño me guay botu, ja nene asiete bañemos airete. Está que se mañeja en dererape, está juipe mareñeja a, y awire yepe aiseco y viape ariwi, a oye jesá, upe bandaicatumo ay. Qué lindo, qué lindo. Bravo, qué profe. lindo. Hermosísimo. Gracias, profesor, por estar con nosotros y vamos a seguir pendientes siempre y seguir firmes ahí con ustedes, respaldando todo su trabajo siempre, y en especial en estos momentos hasta que escuchemos buenas noticias de que se reponen las cátedras como tiene que ser y sigamos fortaleciendo este trabajo de ustedes. Gracias, Margarita, gracias, Domingo. Un saludo a todos los oyentes de la radio. Maite dijo Rivera, PM Tapes a Saponaiteco ahora. Igualmente, profesor, gracias a usted. Listo. Hasta pronto.